Hola. Como comentaban, este trabajo se basa en generar una metodología de modelamiento estructural de fallas mayores y validación de modelos estructurales y la caracterización hidráulica de un sistema de fallas en un pórfido cuprífero del norte de Chile. Los contenidos que vamos a ver son primero la introducción con el desarrollo conceptual de la información y elementos que vamos a desarrollar durante el estudio, la información base empleada para el desarrollo del modelo, la metodología empleada, que se distribuye en dos etapas, una primera que es de una validación de un modelo base y una segunda que es el modelamiento de un nuevo modelo estructural en base a información de sondaje, información estructural orientada, y luego los resultados de ambas etapas y finalmente las conclusiones del estudio. Como comentaba, el objetivo del estudio era desarrollar una metodología para la validación de modelos estructurales y la generación de un nuevo modelo estructural usando únicamente como entrada información de sondaje, tanto información orientada como no orientada, y la caracterización de la conductividad hidráulica de estas superficies. Cabe destacar que este proyecto se desarrolló en contexto de consultoría, por lo que se resguarda la identidad del depósito, así que se mantiene como un depósito anónimo de un pórfido cuprífero del norte de Chile. Como contexto estructural, nos ubicamos en el norte de Chile, en la traza del sistema falla Domeyko, que es donde se ubican los principales pórfidos cupríferos del país, los pórfidos llamados gigantes, como Chuqui, Escondida, Coyahuasi y otros bien famosos. Y acá en este sistema de fallas se manifiestan principalmente estructuras con rumbo norte-sur y noroeste-sureste. Conceptualizando las fallas, el estudio se basó en desarrollarlo en un modelamiento de fallas mayores que para efectos del estudio se caracterizan por tener desarrollo de núcleos con espesores del orden de los 5 centímetros y zonas de daño asociadas a la deformación frágil del orden de los 10 metros. Como característica también se tomó que estas estructuras, que son fallas principales o mayores, tienen representaciones de su traza del orden de una persistencia de los 1000 metros. Luego, para la caracterización hidráulica de la conductividad de estas estructuras, nos basamos en un estudio desarrollado por Kane, donde caracteriza la conductividad de estas fallas basándose en el arreglo geométrico de las fallas, teniendo como base la relación entre el espesor de la zona de daño y el espesor del núcleo más la zona de daño, lo que nos da un índice que tiene un valor entre 0 y 1, donde 0 indicaría una característica de barrera, mientras que un valor cercano a 1, una característica de facilitador del paso de agua, o sea, de una falla conductora. Como información base, teniendo en cuenta que desarrollamos el proyecto en dos etapas, la primera era de validación de un sistema estructural ya existente, que dado que en el sector no hay afloramientos de las estructuras porque estaba cubierto con gravas, se desarrolló principalmente con información de geofísica, con perfiles sísmicos, y para ello se contó con un total de 96 superficies del modelo estructural base a validar. De la información de sondaje, que fue el principal input para el desarrollo del proyecto, contamos con información descriptiva no orientada, que quiere decir información de logueo que nos indica a qué profundidad encontramos un determinado tipo de estructura, si es que contaba o no con desarrollo de una zona de daño, etc. Y además con información orientada de Televiewer, que quiere decir que en cada punto del sondaje nos indica la orientación y una descripción general que es el espesor de la estructura que encontraron con su orientación, o sea, un dip y su azimut. Además contamos con información complementaria que son fotografías de testigos, esto para validar la información que encontramos en las bases de datos cuando fue posible y necesario. Ahora pasamos con la metodología. La primera etapa del desarrollo del proyecto, que es la validación del modelo estructural, se desarrolló en 4 subetapas.
La primera era la selección de una de las estructuras a validar, luego la identificación de los sondajes que interceptaban esa superficie y la definición de una ventana de búsqueda de más o menos 50 metros, donde buscamos el intercepto que más se adecuara a las características que debió haber tenido esta estructura representada en el sondaje, es decir, como la descripción de la zona de daño, el ángulo que tiene con la intercepción, y este intercepto era luego categorizado basándonos en esta tabla que definimos, donde teniendo en cuenta los distintos parámetros que definen una falla, basándonos en la información de testigos, obteníamos un puntaje entre 0 y 1 para cada una de esas características. Luego este puntaje se promediaba y nos daba un índice entre un valor de 0 y 1. Finalmente, cuando ya teníamos identificados los interceptos validados para cada una de las estructuras, se volvieron a modelar para aquellas estructuras que tuvieran al menos 3 interceptos validados. Esto se trianguló usando el entorno de Leapfrog y además generamos una superficie de confianza alrededor de los interceptos validados, tomando como base el concepto de la persistencia esperable de una traza de falla que nombré en un principio que era de 1000 metros. Generamos un radio alrededor del cada punto de control de 500 metros que se multiplicó por el puntaje obtenido para cada intercepto que obtuvimos en esta tabla. Y acá podemos ver gráficamente lo que se desarrolló. Acá teníamos en verde la superficie original del modelo, en color violeta la superficie que modelamos con los 5 puntos de control, en este caso para esta superficie. Dado el puntaje obtenido promedio para los interceptos de esta falla, nos dio un buffer de 385 metros alrededor del punto de control, y en base a eso obtuvimos la superficie modelada de alta confiabilidad en azul y en rojo la de baja confiabilidad, que es donde teníamos más probabilidad de encontrar la superficie donde hay menos confianza del modelo generado. Luego, para la segunda etapa, que era la de generación de un nuevo modelo estructural basándonos en información orientada, también la subdividimos en 4 etapas. La primera era la categorización de los datos estructurales basándonos puramente en la orientación de cada uno de estos datos, esto clusterizando la información. Luego una visualización y análisis espacial de los datos acá. Como tercer paso, una correlación de los datos por su afinidad, es decir, por la correlación espacial que tenían y su orientación, como podemos ver gráficamente en este ejemplo, donde buscamos el dato que fuera más correlacionable. Por ejemplo, acá tenemos el intercepto A, que era el que tomamos como base, y acá el 0,5, que nos sirvió para ir modelando. Acá también generamos cada una de las superficies tomando al menos 3 interceptos que nos permiten triangular una nueva superficie, y con esto delimitamos finalmente las zonas de confiabilidad. En este caso, como no teníamos una descripción del logueo más descriptivo que nos permitiera hacer uso de la tabla que mostramos acá, porque únicamente era el dato de Televiewer que nos da la orientación y el espesor de la estructura, tomamos un radio constante de 500 metros para la zona de confiabilidad. Los resultados de la etapa de validación, de las 96 superficies que tomamos como base, se lograron validar 27, es decir, que solo 27 contaron con al menos 3 interceptos de sondaje validados, y se generaron tanto las superficies de alta confiabilidad como de baja confiabilidad para cada una de ellas. Acá podemos ver los estereogramas, la orientación principal, que se condice bastante bien con el contexto estructural regional que mencioné en un principio del sistema de falla domeico, con principalmente estructuras noroeste, sureste y norte-sur. Por el lado de las superficies del nuevo modelo estructural generado en base a información orientada, se generaron 41 nuevas superficies, y también, como podemos ver de la proyección en el sistema de receta,
La predicción de las recetas se condice bastante bien, en general, con lo esperable que era la orientación de las estructuras que podemos encontrar en ese distrito. Acá podemos ver con el índice de capa de Fisher, que se obtiene también en el libro estadístico, que nos indica que los datos generados para cada una de las superficies generadas tienen valores bastante altos, lo que nos indica una buena correlación estadística por su orientación. Por el lado de la caracterización de la conductividad, esta pudo ser generada únicamente en las superficies validadas, puesto que cuentan con una descripción del espesor del núcleo y de su zona de daño. El lado de las superficies nuevas generadas en base a Televiewer no se podía hacer porque no teníamos esa información. En general nos dieron índices cercanos a 1, lo que nos indica que eran principalmente conductoras. Y esto igual guarda relación con las bases que sentamos para el desarrollo del modelo, porque nos centramos únicamente en fallas mayores y únicamente esta metodología se aplica con en la configuración geométrica interna de las fallas, por lo que era esperable que para las que tomamos para validarlas tuvieran este tipo de comportamiento. Tenés 2 minutos. Vale. Finalmente, las conclusiones del estudio es la metodología planteada nos permitió validar y modelar fallas mayores usando únicamente información de sondaje sin acceso directo a los afloramientos. Las superficies generadas tienen una muy buena correlación con el contexto estructural, basándonos en la orientación, por lo que, bueno, volvemos al punto anterior, que la metodología se aplicó bastante bien. La caracterización hidráulica también permitió caracterizar en general el comportamiento hidrogeológico de las estructuras, pero esto se tiene que tomar como un primer acercamiento. Es recomendable que para las etapas posteriores, cuando se tenga mayor acceso a afloramientos o a otro tipo de ensayos, se puedan caracterizar de forma correcta, con datos más certeros. Y algo que rescatamos de esto fue que el enfoque fue bastante trazable y replicable en otro tipo de depósitos, teniendo siempre en cuenta las consideraciones especiales que podemos tener si queremos caracterizar fallas mayores, si es que podemos reconocerlas y definir, no sé, que la traza o los radios de confiabilidad varíen, conociendo mayor detalle del sector. Muchas gracias.